Buenas tardes, apreciados y apreciadas estudiantes. Les doy la bienvenida a nuestra primera webconferencia del curso denominado Derechos Fundamentales, Participación Ciudadana y Control Social. En este primer encuentro vamos a abordar primero una presentación general del curso. Segundo, voy a conversar con ustedes sobre la metodología para su desarrollo, las actividades dispuestas para tal y los resultados de aprendizaje que están asociados a cada una de las fases que se presentan en el curso. Posteriormente, veremos los principales fundamentos teóricos y normativos que soportan el concepto de los derechos fundamentales en relación con los derechos humanos y cómo estos también se incorporan en el escenario de la participación ciudadana. Bien, la idea de esta primera webconferencia es que se convierta en una herramienta de acompañamiento docente que pueda contribuir al ejercicio y la realización de las guías de aprendizaje. En este caso, la primera webconferencia está relacionada con los primeros dos resultados de aprendizaje del curso. Estos dos RAC, como se denominan, están plenamente identificados en el sílabus del curso, que les invito también para que puedan observarlo, leerlo, tener muy presente cómo lo vamos a desarrollar, y son los siguientes resultados de aprendizaje. Primero, vamos a identificar los referentes teóricos y los marcos normativos nacional e internacional de los derechos fundamentales en el escenario de la gestión social y de lo público. Y el segundo resultado de aprendizaje está relacionado con el construir análisis de contexto a partir de estos enfoques que voy a presentar en el escenario de los derechos fundamentales desde esta perspectiva del Estado colombiano. Para que esto sea posible, el tema de la webconferencia será la presentación del curso y una aproximación conceptual a cómo comprender los derechos humanos y los derechos fundamentales. Bien, demos inicio al primer momento, que es entonces la presentación del curso. ¿Sí? Bien, el curso es un curso de carácter teórico. ¿Sí? Este curso de carácter teórico tiene 3 créditos. ¿Qué implica esto? Que tendremos por cada crédito una webconferencia. Adicional a esto, se propondrán actividades o se les hará invitación para que puedan hacer parte de otros escenarios, eventos o momentos que potencialicen la vida académica universitaria. Por ejemplo, los CIPAS, ¿sí? O encuentros como el café jurídico o aquellos que particularmente estén relacionados con la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. Descripción del curso. Pues este curso de Derechos Fundamentales, Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo a la tipología que he mencionado, que es la tipología teórica, ¿sí? Está relacionado con uno de los núcleos problemáticos de la maestría. Cuando hago referencia a un núcleo problemático es que a partir de una descripción de un problema o de un abordaje de estudio, se plantean estas apuestas académicas. En el caso de nuestro curso, el núcleo problemático se denomina Estado, gobernanza territorial. ¿Para qué? Para la reconstrucción del tejido social con un enfoque diferencial y de derechos. Entonces, este enfoque diferencial y de derechos es el que nos permite desarrollar este curso de derechos fundamentales, participación ciudadana y control social. ¿Cómo vamos a desarrollar la estrategia de aprendizaje? Esta estrategia de aprendizaje
es la denominada basada en escenarios o estrategia AB, como señalan sus siglas. ¿Qué implica esto? Que todas las actividades de la fase 1, 2, 3, 4 y 5 van a estar articuladas a espacios, ¿sí?, en los que tengamos que identificar, construir análisis de contexto, evaluar y proponer. Esto es lo que se denomina un tipo de aprendizaje situado. Es aquí donde los derechos fundamentales, siendo uno de los temas principales de este núcleo problemático, se convierten en el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque el escenario de los derechos fundamentales ha sido concebido en primer orden como un vehículo, ¿sí?, unas herramientas, el resultado de unas demandas, de unas necesidades, ¿de qué? De establecer garantías de protección, ¿sí? Y esas garantías de protección se van a fundar en la dignidad humana. ¿Mm? Por esa razón, el abordaje que se propone en el curso está irrevocablemente relacionado con temáticas o contenidos temáticos como, ¿sí?, los fundamentos teóricos y normativos de los derechos fundamentales, las medidas de protección, la observancia de mecanismos de exigibilidad y de escenarios incluso de cooperación internacional y nacional, también cómo los estados de una u otra manera han incorporado en sus ordenamientos jurídicos los tratados internacionales o la denominada Carta Internacional de Derechos a sus ordenamientos como unos instrumentos convencionales para garantizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que será el Estado quien asuma el rol de garante frente al desarrollo material y efectivo de los derechos fundamentales. Esto luego vamos a verlo desde la perspectiva de lo que se ha denominado como el nuevo constitucionalismo latinoamericano a partir de 3 categorías, ¿sí? Los derechos asociados al escenario del ejercicio de las libertades. Aquí entonces vamos a hacer el abordaje desde la participación ciudadana. Un segundo tópico denominado estos derechos fundamentales pluriindividuales. Y cuando señalamos esa pluriindividualidad, estamos hablando de uno de los principios de los derechos humanos, que es el principio de conexidad o el principio de interrelación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Como los derechos fundamentales considerados también derechos humanos personalísimos, ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la expresión, ¿sí? El derecho a la seguridad, el derecho a la dignidad humana, se conectan, se interrelacionan con otra categoría de derechos, más desde el campo de los derechos humanos, como los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, incluso con derechos de otra generación, tercera y cuarta, denominada así para señalar los derechos colectivos o los derechos asociados al ambiente y también aquellos derechos de cuarta generación, como lo es, por ejemplo, el derecho a la paz o los denominados derechos a la conexidad. Y esto nos lleva a un tercer tópico que pues es el considerado el escenario transindividual de estos derechos, que va muy de la mano con esos derechos colectivos, pero desde el enfoque de los derechos fundamentales y justo esa relación tan estrecha que tiene con los derechos humanos, empezamos entonces a incorporar otras categorías como, ¿sí?, los derechos humanos emergentes, que están más asociados al escenario de la gobernanza y ya como también las comunidades en sus territorios definen este escenario de los derechos. Un campo de estudio en el escenario de los derechos fundamentales
que, como su nombre lo indica, está emergiendo. ¿Y esto por qué? Porque también los derechos fundamentales, como los derechos humanos, son una construcción social, una construcción colectiva. Lo que se ha hecho al reconocerlos a través de un instrumento internacional o dentro de un ordenamiento jurídico ha sido concretizar esos derechos. Bien, entonces, en este primer momento vemos esa descripción del curso. El curso nos plantea esta propuesta más desde ese enfoque de revisión del nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Cuál es el propósito del curso? Pues el propósito del curso es que ustedes puedan eh, poner en práctica, ¿sí? Una capacidad de análisis a través de este enfoque en crítico que se propone, esos debates teóricos que han surgido sobre los derechos fundamentales y que ese análisis con enfoque crítico se pueda generar ya sea en un ámbito nacional y en un ámbito internacional, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque otro de los principios de los derechos fundamentales como parte de los derechos humanos es el principio de la universalidad. ¿Y qué nos indica el principio de la universalidad? Pues que esta categoría de derechos eh, está asociada a todo tipo de persona por el hecho de tener la condición de ser persona. Entonces, partiendo de ese principio es que nos da la posibilidad de construir estos análisis de los derechos fundamentales de manera extensa. Y en esta perspectiva, cómo se ha construido el ejercicio de la participación ciudadana a tal punto de alcanzar una categoría de derecho. Y es porque aquí confluyen varios derechos humanos, ¿sí? Desde diferentes dimensiones. Retomo entonces lo que mencionaba sobre el principio de la conexidad justo con el principio de la interrelación de derechos. Es decir, que la lectura de estos no puede darse de manera fraccionada, sino que tienen que interpretarse y comprenderse de forma interrelacionada. Entonces aquí, en el escenario de la participación ciudadana y del ejercicio del control social desde este lugar, podemos ver que confluyen en ese ejercicio interrelacionado los derechos a las libertades, como por ejemplo a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a la libertad de culto, al acceso a la cultura, a la libertad de asociación, de agrupación, del ejercicio de derechos políticos, incluso del ejercicio de derechos de carácter social, como es el derecho a la educación, y que impactan en el escenario también de los derechos económicos, cuando este ejercicio de la participación ciudadana se hace extensivo a la gestión de lo público. Bien, entonces, eh, es allí donde los escenarios del control social ligados al ejercicio de la participación ciudadana recobran esa importancia. Bien, esto entonces nos permite abordar las categorías de la gobernanza democrática, la democracia participativa y también esas acciones públicas y estos mecanismos de participación ciudadana. Vuelvo y repito, haciendo alusión a ese principio universal, a ese principio de integración y al principio de conexidad o interrelación de derechos. En este lugar, entonces, del propósito del curso, la intención es que ustedes, ¿sí? Puedan fortalecer, fundamentar una serie de competencias que para nosotros en la maestría son importantes, ¿sí? Ahí están unas competencias comunicativas, unas competencias intelectuales, unas competencias digitales, colaborativas y ciudadanas por la misma naturaleza del curso.
En este escenario, las competencias comunicativas e intelectuales son fundamentales porque si ustedes revisan las propuestas de actividades que están en las guías, están muy relacionadas con escenarios participativos. Entonces, la comunicación y el ejercicio intelectual va a ser de suma importancia para poderla realizar y concretar. Esto acompañado de la mediación a través de lo digital, las acciones colaborativas y el escenario ciudadano. Vamos a tener un fuerte componente sobre esta perspectiva de la participación ciudadana, principalmente en espacios de gestión pública, teniendo en cuenta el fundamento de la maestría. Bien, ahora, estas competencias, ¿cómo vamos a poder desarrollarlas, fortalecerlas a través de los resultados de aprendizaje? Tenemos en el curso 5 resultados de aprendizaje. Los primeros 2 resultados de aprendizaje que se abordan en esta webconferencia están dirigidos, como lo mencioné anteriormente, a que podamos explorar esos referentes teóricos, los marcos normativos nacionales e internacionales de los derechos fundamentales. El segundo resultado de aprendizaje es que ya pasemos a un elemento elevado del ejercicio comprensivo, que es la elaboración de los análisis de contexto, ¿sí? A partir de estos enfoques teóricos que se presentan. Ya el resultado de aprendizaje 3 nos va a exigir que hagamos un ejercicio de examinar, ya de forma situada, las condiciones actuales, en este caso del Estado colombiano, en materia de protección, defensa y garantía de los derechos fundamentales. Entonces aquí casi que vamos a construir esos escenarios evaluativos, por eso el término de examinar, sobre el ejercicio, la protección, la garantía, los mecanismos para que se puedan garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. El cuarto resultado de aprendizaje ya nos sitúa en un escenario de la discusión. ¿Qué implica el escenario de la discusión? ¿Sí? Considerar varias perspectivas, poder analizarlas desde un enfoque crítico, ¿sí? Establecer los pros, los contras, la relevancia frente al objeto de estudio al que estamos comprendiendo. En este caso de los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el control social y poder identificar. Aquí ya estamos en el plano de los hallazgos. Bueno, identificar qué. Por ejemplo, esos desafíos de la participación ciudadana en Colombia, como una de las máximas representaciones de esa forma de ejercer un control social, teniendo en cuenta que estamos en el plano de la gestión pública. Y el último resultado de aprendizaje, que ya nos ubica en el lugar de proponer estrategias. Entonces, miren cómo hacemos un recorrido en este mapa de acciones, ¿sí? Y pasamos de un elemento del pensamiento, como es identificar a un escenario luego de análisis, a un escenario valorativo, luego de discusión y por último, propositivo. Entonces, la idea es que cuando estemos ubicados en las últimas fases donde vamos a desarrollar este resultado de aprendizaje, se puedan proponer a través del ejercicio que ustedes van a realizar estas estrategias con un objetivo puntual. ¿Cómo se van a fortalecer los espacios de participación ciudadana en Colombia y cuáles van a ser esas vías para el ejercicio del control social en la gestión de lo público? Y aquí el tópico de la participación ciudadana va a ser fundamental en términos de que no solo podamos considerarla en el plano de la categoría de derecho desde su reconocimiento objetivo, sino cómo entonces se puede ver representado en el ejercicio de esta como derecho. ¿A través de quiénes? De los sujetos
activos en derecho, que serían aquellos ciudadanos o personas que ejercen la participación. Entonces, es en clave de esto que proponemos los 5 resultados de aprendizaje. ¿Qué esperamos entonces al finalizar el curso? Que ustedes hayan podido comprender los conceptos y los enfoques teóricos de los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el control social, que esto pueda ser puesto en práctica, ¿sí? A través de los conceptos, los enfoques y los métodos para construir esos análisis argumentativos. Que en ese ejercicio analítico, ustedes entonces puedan construirlo a partir de relacionar, descomponer, cómo integran también la información y esto acompañado de la manera en que se construyen los argumentos, se examinen, ahí están esos juicios de valor que puedan construir justificaciones y también en el lugar de la discusión defender posiciones a partir de los argumentos esbozados. Y cómo finalmente esto puede ser empleado para resolver problemas, poner alternativas de solución. Por eso la estrategia de aprendizaje es denominada basada en escenarios, porque estos escenarios pueden ser construidos a partir de un lugar hipotético o de estas hipótesis que pueden acercarse a la realidad o a partir de escenarios que son reales, y lo que buscamos con este curso teórico es que justo estas herramientas nos puedan permitir resolver problemas de manera eficaz. Por supuesto, en el campo de los derechos humanos, la participación ciudadana y el control social. Bien, estos resultados de aprendizaje están incorporados en unos contenidos temáticos del curso, ¿sí? El resultado de aprendizaje 1 nos permite abordar los contenidos como el enfoque de los derechos fundamentales, la participación ciudadana como un derecho, el control social en la gestión de lo público y de qué manera los marcos normativos internacionales en este caso, ¿sí?, relacionados con los derechos fundamentales, conexo con los derechos humanos, nos permiten abordar esos enfoques, ¿sí? Bien, el resultado de aprendizaje 2 nos permite continuar con el abordaje ya de marcos normativos de carácter nacional, ¿sí? Es decir, enfocados en el ordenamiento jurídico colombiano, en el que podamos revisar derechos fundamentales a la luz del constitucionalismo colombiano para observar el escenario de la democracia en Colombia desde el lugar participativo. El tercer resultado de aprendizaje ya nos sitúa en el escenario de mecanismos, protección y garantía de los derechos fundamentales en Colombia, un enfoque en la participación ciudadana. El cuarto resultado de aprendizaje ya nos lleva a hacer lecturas frente a qué, a los desafíos de la participación ciudadana en Colombia, a identificar estas dificultades que se presentan para el ejercicio de derechos, en este caso, de la participación ciudadana en escenarios muy puntuales, como el ejercicio de control social. Y por último, el resultado de aprendizaje número 5 nos permite abordar contenidos como identificar estrategias de fortalecimiento de la participación ciudadana, donde nos podemos situar lineamientos que a través de instrumentos internacionales se proponen para fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana en cuanto a la gestión de lo público, abordar recomendaciones internacionales frente a este escenario y cómo podemos hacer un balance de la situación relacionada con los derechos fundamentales en Colombia. En ese sentido, ¿sí?, la secuencia didáctica que presenta el curso es a través de fases, ¿sí? En este caso,
las fases son 5 y cada una de ellas va a tener una evidencia y va a responder a un resultado de aprendizaje. ¿En qué fase nos encontramos en estos momentos? En la fase 2. Entonces, ¿qué trabajamos en la fase 1? Trabajamos el escenario de la comprensión, que está ligada a el resultado de aprendizaje 1. ¿Sí? ¿Cuál fue la evidencia? Que ustedes construyeran un organizador gráfico. En este caso, muchos de ustedes desarrollaron una infografía. Y este tipo de actividad requiere un trabajo de ustedes de manera independiente. En esta segunda fase, estamos en el escenario de la aplicación. Entonces, ese escenario de la aplicación nos lleva a trabajar el resultado de aprendizaje 2, que está ligado a la construcción de análisis. Entonces, la evidencia que ustedes deberán presentar es un artículo corto, teniendo en cuenta los pasos señalados en la guía de aprendizaje. Esta actividad también es de carácter independiente. Luego tenemos la fase 3. En la fase 3 del curso tenemos un espacio para la construcción de análisis. Entonces aquí la evidencia será la elaboración de un informe analítico. Aquí ya el tipo de actividad es una actividad colaborativa. ¿Por qué? Porque va a exigir varios momentos de diálogo y de discusión, donde tendremos que interactuar con nuestros pares, es decir, con sus compañeros. Esto va a ser fundamental para construir el informe, ¿sí? De acuerdo a los pasos que se han indicado en la guía de aprendizaje. En la fase cuarta, ¿sí? Que es la fase de evaluación, ustedes deberán desarrollar una ficha técnica. Si observan, esta evidencia ya nos lleva a un plano más formal en términos de planeación, de identificación de estrategias, de evaluación de posibles propuestas frente al caso particular que se va a plantear en la guía. Y por supuesto, esta actividad también exige que sea de carácter colaborativo. Entonces, nuevamente, vamos a necesitar de ese espacio de diálogo, de interrelación y de trabajo conjunto. Por eso lo denominamos de tipo colaborativo. Y por último, en nuestra fase 5, que es la fase de conclusión, en la fase de cierre, la evidencia solicitada es un video o un podcast. En este video podcast de carácter independiente, entonces vamos a poder desarrollar estos elementos propositivos y de conclusión frente al curso, en el escenario de identificar la potencialidad del curso, de su contenido, de lo que se trabajó durante todo lo desarrollado, para aportar a la resolución de problemas que estén asociados con la garantía, la protección, el ejercicio de los derechos fundamentales enfocados en el escenario de la participación ciudadana en la gestión pública a través de el control social. Bien, ahora, ¿qué estrategias de acompañamiento vamos a tener? Esas estrategias de acompañamiento son denominadas acompañamiento docente. Esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ese acompañamiento docente se realizará a través del correo en el campus virtual, de unos foros en el campus, que es allí donde requerimos de su participación, también del diálogo que ustedes puedan tener como compañeros de grupo en el que puedan intercambiar a través de las retroalimentaciones, de sus opiniones, también de un ejercicio muy crítico frente a la construcción de análisis, de observación y de evaluación que se demanden en algunos de los foros. Por supuesto, si ustedes requieren ya de manera personalizada un encuentro, en este caso conmigo, que soy
a la vez su directora y su tutora de curso. Lo podemos hacer a través de Microsoft Teams y de este tipo de sesiones de conferencia en línea denominadas web conference, que ustedes podrán posteriormente volver a ella de forma diferida a través del link de grabación que les dejaré en Teams o en su defecto que lo subiré a la plataforma de YouTube que tengo en mi cuenta de correo institucional para que también pues, puedan visualizarla. ¿Sí? Ya para ir dando cierre a esta presentación general del curso, demandamos de ustedes unos requerimientos mínimos para que este desarrollo del curso se pueda dar de forma plena. El primero de ellos es la importancia de las interacciones a través del aula virtual, de que esas interacciones se puedan dar a través de los foros en el campus, dentro de las fechas establecidas en la agenda para que esto se lleve a cabo, de las interacciones en el campus virtual, por ejemplo, en el correo del campus virtual. También este tipo de interacciones que se hagan con un acompañamiento más personalizado a través, por ejemplo, de Microsoft Teams. Un segundo requerimiento mínimo que es fundamental es que ustedes puedan estar muy atentos al espacio del correo interno del aula virtual del curso, de los diferentes foros que en unos segundos voy a presentárselos en el campus para que ustedes estén atentos en el escenario de las noticias, de la resolución de dudas o preguntas relacionadas con el curso, o si llegan a tener alguna dificultad técnica, entonces se les pueda brindar a ustedes la información necesaria. También debe usarse una ética y una responsabilidad en el uso de las herramientas de inteligencia artificial, como es el caso de la IA, ¿sí? Sobre todo en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, teniendo en cuenta que nosotros y ustedes en un tópico que se denomina cultura de la originalidad, pues podemos tener acceso a una revisión que nos va a arrojar unas probabilidades de que se haya usado ese tipo de herramientas. Entonces será a partir de un ejercicio de valoración y determinación en donde se establecerá ese grado de responsabilidad en cuanto a la cultura de la originalidad. Y por último, pues deben cumplir ustedes los requisitos mínimos tecnológicos para los cursos en la UNAD. Esto también lo encontrarán ustedes en el campus virtual. Entonces, rápidamente voy a pasar a mostrarles los recursos que ustedes encuentran en el espacio. Bien, entonces aquí voy a regresarme al curso. Ustedes ingresan al campus virtual, le van a dar clic a mis cursos, les va a llevar a los cursos que ustedes han matriculado para este periodo. En el caso que nos ocupa, el curso de Derechos Fundamentales, Participación Ciudadana y Control Social. Aquí van a encontrar los recursos asociados al curso. Tener muy atenta atención a la agenda del curso. Como pueden observar ustedes, es una agenda semaforizada, está plenamente descrita la convención de la agenda por colores. Como pueden observar ustedes, en estos momentos estamos en curso de la fase 2 aplicación. Restan 12 días para el cierre de la actividad. Van a encontrar el espacio de primeros pasos y presentación que está muy ligado a los requisitos mínimos del curso que les acabé de presentar. Y es la agenda del curso, la presentación del curso, las normas y condiciones para su desarrollo. Luego encontrarán ustedes
un espacio de noticias y foro general. En este espacio deben estar muy atentos porque en estos foros, como les indicaba, se publican las noticias, se publican los espacios de interacción. Ustedes también pueden publicar sus preguntas, sus dudas, alguna situación relacionada con la parte técnica del curso. Aquí encontrarán ustedes el acompañamiento docente, donde podrán visualizar las fechas, los links de las webconferencias, las atenciones sincrónicas, que son estas atenciones de carácter personalizado o grupal, de acuerdo a unos días y unas fechas que están allí establecidas, el acompañamiento del B-Learning en caso tal de que tengamos algún tipo de CIPAS, y luego pasamos al escenario del aprendizaje y evaluación. Aquí encontrarán el sílabus que acabé de presentarles y seguido encontrarán cada uno de los momentos, inicial, intermedio y final, donde pueden ver explicados estos momentos en el ítem de la presentación del curso, que lo encuentran en el recurso de PDF o lo encuentran en la presentación H5P. Va a tener cada momento sus fases y en cada fase ustedes podrán visualizar la guía de aprendizaje. Por favor, revisarla, leerla muy bien. Está descrita a partir de pasos. También podrán tener a la mano los referentes y contenidos bibliográficos, el foro de discusión y el entorno para que ustedes puedan cargar la rúbrica de evaluación y hacer la entrega de la actividad. Por último, ustedes tienen en este espacio también los recursos de gestión. Tienen el acceso a la biblioteca, donde además de la consulta de los referentes bibliográficos por fase, ustedes podrán hacer uso del recurso de la biblioteca para revisar los sellos editoriales que tiene la universidad, tener acceso a los objetivos virtuales de aprendizaje, OVA u OVI. También podrán tener acceso a la publicación científica en términos de artículos y de libros que tiene la universidad y también acceder a la gran base de datos que tenemos. Tendrán el ítem de la cultura de la originalidad, está asociado a lo que conversábamos ahora, el espacio de Turnitin, el espacio de la comprobación del uso de la guía. Aquí también ustedes podrán gestionar lo relacionado con las webconferencias educativas. Aquí tenemos el ítem de la tecnología de inclusión para aquellas personas que requieren utilizar el menú de accesibilidad que está acá en la parte superior, ya sea para el lenguaje de señas, para la descarga de contenido, para el texto a voz y también para la accesibilidad visual. Esto es muy importante también para que pues se pueda llevar de la mejor manera el proceso. Y tienen acceso a otros escenarios importantes como es la radio UNAD virtual y la TV UNAD virtual. Bien, entonces a grosso modo, estos son los recursos con los que cuentan ustedes para el desarrollo satisfactorio de las actividades. Listo. Entonces, entremos en materia. Voy a permitir compartir la presentación inicial de la webconferencia. Entonces, solicito a ustedes amablemente que puedan darme la autorización para proyección. Bien, entonces, como les señalaba hace un momento, nuestra primera webconferencia está relacionada con los conceptos básicos en términos teóricos de los derechos humanos. Voy a pasar aquí a la proyección. Listo, entonces.
El primer elemento a discutir sería qué consideramos como derechos humanos, cómo comprender el concepto de los derechos. Se ha dicho en primer lugar que los derechos humanos son aquellos preceptos normativos que se encuentran establecidos en los instrumentos internacionales o en los ordenamientos jurídicos. Eso podríamos decir que inicialmente sería un concepto formal, un concepto objetivo de lo que es un derecho, ¿sí? Pero si vamos más allá de ese concepto considerado formalista de los derechos, se han dado también discusiones frente a la concepción del origen de los derechos. ¿Por qué estamos hablando de derechos? ¿Qué implica utilizar términos como ser garante, establecer mecanismos de protección, ¿sí? Determinar a través de ordenamientos jurídicos esos escenarios de garantía de los derechos, porque los derechos hacen referencia a libertades, garantías, de una u otra manera establecer condiciones de vida para reconocerle, en este caso, en concreto, a las personas, ese lugar de la dignidad humana en esencia, ¿sí? Pero también el entorno de los derechos, en este caso fundamentales y de los derechos humanos, nos sitúan en una pregunta problema. ¿Y cuál es esa pregunta problema? Pues será que los derechos fundamentales y los derechos humanos son absolutos. No son absolutos. El plano de los derechos tiene unos límites. Entonces, una primera característica de un derecho es que se refiere, ¿sí?, a una serie de necesidades, valores, preferencias, ¿sí?, que están ligadas a determinar unas condiciones de vida o lo que es un ideal de la condición de vida, ¿sí? Pero deben de tener unos límites en cuanto a qué, en cuanto a su garantía y ejercicios. ¿De qué manera entonces se ven formalizada la existencia de los derechos? A través de un nivel de concretización. Y ese nivel de concretización está ligado a qué? Al reconocimiento de estos a través de unas normas legales o a través de unas reglas sociales. Entonces, sí, estamos definiendo que los derechos no solo están concebidos desde un lugar objetivo, que sería un tipo de norma legal o que esté reconocido a través de una norma legal, podríamos decir que entonces los derechos nos representan ese conjunto de necesidades, de valores, de preferencias, de demandas de una sociedad frente a un escenario de garantías. ¿Y quién asume ese rol de garante? En este caso, el Estado, ¿sí? O quien ejerza ese poder jurídico político en una organización jurídica y política. En este caso, el Estado. ¿Esto qué implica? Que los derechos pueden ser sujetos de interpretación. ¿A través de qué? De una serie de principios. Y estos principios lo que nos permiten es definirlos desde un sistema u ordenamiento normativo o jurídico en un escenario institucional. ¿Por qué? Porque ya entonces se empiezan a establecer escenarios de regulación, como por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden ejercer estos derechos?
cómo pueden ser ejercidos los derechos, quiénes tienen el rol de garantes de los derechos, cómo se van a materializar los derechos, es decir, en términos de concretización frente a recursos y a llevar un nivel de eficacia a la materialización de estos. En ese sentido, ¿sí? Se han definido también esas limitaciones de las que les comentaba ahora, y es cómo entonces se integra este escenario del ejercicio de los derechos con una serie de deberes que de una u otra manera delimitan ese ejercicio de los derechos, pero estos deberes también suponen otros lugares como lugares desde el escenario moral, desde el escenario conceptual, desde el escenario de fundamentación. Esto nos lleva entonces, de acuerdo a la propuesta de análisis de los derechos que hace Milhiker en un texto, ¿sí? María Eva, en un texto que ella denomina Duncan Kennedy y la crítica a los derechos. Y esa crítica de los derechos no es sobre la importancia del reconocimiento de los derechos, sino cómo esa concretización de los derechos pasa a un plano de materialización de los derechos. La crítica está en el escenario de la no construcción de algo que se denomina como la retórica jurídica. En este caso, entender la retórica es simplemente un discurso, indicar que los derechos humanos, en este caso los derechos fundamentales como parte de los derechos humanos, simplemente son ese discurso o se quedan plenamente en una retórica de lo jurídico. En decir, los derechos fundamentales son generales, los derechos fundamentales están reconocidos a través de unas normas legales, de unos instrumentos internacionales, presentan un discurso de manera neutral o lo que ella ha denominado de una forma imparcial, cuando en realidad la importancia, la existencia, el reconocimiento de derechos fundamentales está en cómo estos son revividos en la realidad, es decir, cómo son materializados. ¿A través de qué? Por ejemplo, las decisiones judiciales, en donde se protegen los derechos, se restablecen los derechos o se reconocen. También en escenarios del ejercicio pleno de esos derechos, como por ejemplo el de la participación ciudadana, pero también cuando se presentan problemas o lo que ella ha denominado la encarnación de dilemas, ¿sí? A través de problemas jurídicos, cómo entonces los derechos humanos son fundamentales para resolver esos problemas. Si observamos esta crítica a los derechos que hace María Eva Milhiker a través de ese texto que escribió Duncan Kennedy, lo que ella hace es un análisis, una reflexión sobre ese tópico. La conclusión es que los derechos humanos y los derechos fundamentales no deben verse simplemente como la construcción de un discurso que se da a partir de un reconocimiento y una concretización, que si bien para hablar de derechos fundamentales y de derechos humanos es necesario la construcción de un discurso, su comprensión no debe quedarse simplemente en un escenario de lo retórico. Esto nos da pie para observar algunos referentes históricos importantes sobre los derechos, ¿sí? Sobre los derechos fundamentales. Y voy a tomar como ejemplo el derecho a la participación. El primer instrumento, considerado así, el primer instrumento internacional eh, que vislumbraba el reconocimiento de derechos civiles, denominados así,
es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Este tipo de declaración se da en un contexto social álgido. ¿Cuál? La Revolución Francesa. Entonces, miren que uno de los primeros escenarios en donde se gesta la reclamación del reconocimiento de esas necesidades, de esas demandas, de esos intereses de la sociedad de ese momento, se da a partir de un hecho social como es la Revolución Francesa. Y que desencadena o genera esa demanda o reclamación de este escenario de derechos, ¿sí? La resistencia hacia un modelo de gobierno político como fue la monarquía. Y esa resistencia se da a través de la defensa de la necesidad, ¿sí? Como lo menciona Milhiker en ese concepto de derechos que les presenté ahora, de que el, el Estado o ese ideal de Estado de ese momento pudiese reconocer la igualdad, la libertad y la fraternidad. Pero esto, ¿cómo lo traducimos en hechos concretos? No desde la abstracción. De la igualdad en términos de qué? De quiénes entonces participan en la toma de decisiones, quiénes deberían participar también en el ejercicio de la economía. Esto ligado a la libertad, libertad en términos comerciales, el ejercicio de una libertad en términos de poder participar activamente de los espacios políticos. Y el lugar de la fraternidad ligado a un reconocimiento de que de otras colectividades que no hacían parte en principio de esa forma unitaria de ejercer el poder. Esto en el escenario de lo social y fue una de las causas de la Revolución Francesa. ¿Cómo podemos ver esto si acogemos el concepto de los derechos que plantea María Eva? Y eso fue concretizado a través de una norma legal, a través de un escenario normativo. ¿Qué llevó a ese escenario normativo? Que en el campo de la Revolución Francesa, en ese momento histórico, se gestara un tipo de asamblea constituyente, ¿sí? Entonces, miren que esta figura lo que propició fue que se empezara a construir ese discurso de los derechos a partir de unas exigencias de la sociedad de ese momento. Y fue que la participación, la posibilidad de tener otra visión frente a la libertad, pero el instrumento o el medio para lograr ese reconocimiento fue el escenario de lo normativo. Vemos un ejemplo muy concreto en esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y es el artículo 6º de esa declaración, en donde textualmente se señala que la ley es una expresión de la voluntad general. Entonces allí ya encontramos un elemento de lo que sería ese escenario aparentemente de la igualdad. Luego señala de que todos los ciudadanos tienen derecho. Entonces, miren de esta manera cómo se concretizó ese concepto del derecho a qué? Del derecho a elaborar personalmente o por medio de sus representantes, no solo en las normas, ¿sí? Sino todo lo que esté relacionado con ellas, en términos de deberes, de control social, de la sanción. Este es un claro ejemplo de cómo a través de esa concretización se da un reconocimiento de un derecho que a un ejercicio participativo, en donde también se pudiese tener injerencia en el escenario del control social y que
se ejerciera un tipo de democracia, aunque no se denominara de esta forma de manera directa, es decir, se enunciara como tal, pero sí se menciona cuando indica que el ejercicio de ese derecho podrá ser de manera personal, que es lo que denominamos un tipo de democracia directa, o a través de una representación, que es lo que denominamos como democracia indirecta. Esto en el marco de un tipo de democracia representativa. Consecuencias de que este referente histórico, a partir de un elemento social, ¿sí? En este caso, un componente de demanda de necesidades, se concretizara a través de un instrumento normativo. ¿Esto qué consecuencias generó? Pues bien, la mayoría de quienes hacían esta resistencia al modelo de monarquía aparentemente estuvieron tranquilos con este reconocimiento, pero no todos quienes habían participado en este escenario, ¿sí?, de exigibilidad y reconocimiento en términos de derechos, pues fueron tenidos en cuenta. Es decir, que se dio un paso frente al reconocimiento de derechos civiles, pero no tuvieron en cuenta en ese escenario de concretización el elemento de la inclusión. ¿Y cuál fue ese elemento de la inclusión? En términos de población, de comunidad, concretamente las mujeres. Entonces, esto genera un segundo escenario de tensión una vez se reconocen estos derechos civiles, y es que las mujeres desde el escenario de lo social, pues fueron excluidas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque aquí de manera literal se emplea el término de hombre para referirse al masculino y el término del ciudadano para hacer referencia a la capacidad. Es decir, que las mujeres, al no tener la condición de hombres, por ende no tenían la capacidad para ejercer esos derechos, como lo indica la declaración, de manera personal o a través de representación. Por lo tanto, Gouges Olimpe escribe, ¿sí?, propone lo que debería ser una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, esto de manera extraoficial. ¿Qué indica esto? Que las mujeres no contaban ya con un apoyo de otros sectores, ¿sí?, de la sociedad de ese momento, y ya no estaban en un escenario de la Revolución Francesa. ¿Qué tratan de hacer ellas? De llevar este primer escenario de demanda, ¿sí?, de reconocimiento, al escenario de la concretización, es decir, normativa, pero no fue posible, ¿sí? Dado que ellas aquí lo que buscaban era el reconocimiento del derecho a la igualdad y del ejercicio particularmente de derechos políticos de las mujeres con relación a los hombres. Esto es un tópico importante también para comprender eh, qué se estaba gestando en el escenario del reconocimiento de la participación ciudadana, de poder tener la potestad de ejercer derechos políticos para la toma de decisiones, para ejercer un tipo de control, de veeduría. En esa época, pues, no se empleaban estos términos, pero era el propósito. Entonces, por ejemplo, en ese documento de Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que proponen el 5 de septiembre de 1791, miren lo que indicaba el artículo primero. La mujer nace libre e igual al hombre en derechos. Estamos en el mismo lenguaje empleando el término de la libertad y de la igualdad, pero el sentido que las mujeres le dan no es el sentido que tenía en el marco de la Revolución Francesa, dado que ellas son excluidas justo de ese reconocimiento. Aquí el término de la libertad y de la igualdad es en cuanto a su género, ¿sí? A su género opuesto,
que en este caso es el masculino. Entonces, lo que ellas demandaban era eso, ser tratadas, ¿sí?, en las mismas condiciones que los hombres en derechos, ¿ya? Esto quiere decir que ellas plenamente identificaban la existencia de otras diferencias frente a ese género masculino, pero en el ejercicio de derechos reclamaban esa aplicación de la libertad y de la igualdad, ¿sí? Por eso, más adelante en el artículo especifican que esa libertad e igualdad implicaba la no existencia de distinciones, en este caso de género, y que deberían estar entonces reconocidas ellas también como personas ciudadanas en el ejercicio de unos derechos civiles, porque lo que se pretendía era una utilidad común. ¿Qué quiero que ustedes puedan observar? Cómo un escenario, un contexto social nos plantea una situación de demanda o de reconocimiento de escenarios a través de derechos que sean concretizados para poder ejercerlos, a su vez asumir deberes, pero también exigir garantías y establecer mecanismos o acciones de protección, por eso la concretización, pero esto como a su vez puede, ¿sí?, quedarse en un escenario de retórica si no es interpretado en el escenario de la realidad, lo que señala María Eva en el texto de Duncan Kennedy y la crítica de los derechos. ¿Sí? Es que subyace, qué está debajo. En este caso, pues las mujeres fueron excluidas del ejercicio de estos derechos. Bien, aquí ya se plantea un panorama completamente opuesto, ¿sí? Hacemos unos saltos importantes, tanto en el tiempo como en las formas, en las acciones, ¿sí?, en los mecanismos para que ya estas demandas, necesidades, intereses, propósitos, sean reconocidos, sean concretizados. Entonces, si antes hablábamos, por ejemplo, del escenario de las revoluciones o del escenario de las guerras, ¿sí? En este caso, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, cuyos resultados, justamente por las consecuencias que generó la guerra, fue el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945, en la que se concretizaron estos derechos, por eso se denomina Declaración Universal, en donde se empiezan a eliminar estos escenarios de exclusión, como el ejemplo que les presentaba ahora, y lo que se piensa ya es un concepto del ser humano entendido de manera universal. Por eso el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos indica todos, ¿sí? Todas las personas nacen libres, iguales ante la ley. Todas las personas, ¿sí?, se les aplicará la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin distinciones, que se convierte en una palabra fundamental de la Declaración Universal, sin las distinciones de qué, de sexo, de raza, de credo, de tendencia política, ¿sí?, de procedencia, etcétera, porque esa calidad, esa concretización de los derechos humanos, lo que buscó fue justo tratar de eliminar esas barreras o esas brechas frente al ejercicio de derechos, a la garantía de estos y al escenario de protección e incluso de, en caso tal de ser vulnerados, de su restablecimiento. Entonces, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una respuesta
a estos escenarios en los que, si bien se habían reconocido derechos civiles, ¿sí?, cierto tipo de derechos políticos, seguían de una u otra manera excluyendo a sectores de la población. ¿Cómo fue posible llegar o lograr el reconocimiento de derechos buscando una inclusión, sí, de determinados grupos poblacionales que no se veían incluidos, que no se sentían reconocidos, que en la práctica, lo que hablamos, sí, en el lugar de la realidad, no eran merecedores de ser sujetos activos en estos derechos? Entonces, aquí los movimientos sociales han sido fundamentales en cuanto a los aportes para generar espacios de reconocimiento de derechos que trascienden, en principio, derechos que son fundamentales o personalísimos, a derechos que eh, determinan intereses colectivos, ¿sí? Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, el movimiento obrero en 1834, que se dio en Estados Unidos, ¿sí?, principalmente como movimiento, y fue teniendo trascendencia importante incluso en América Latina. Promovió un escenario de ejercicios de derechos sociales, políticos, culturales, a partir del ejercicio de derechos fundamentales como el de la libertad. En este caso, ¿la libertad de qué? La libertad de agrupación, la libertad de asociación, la posibilidad de la sindicalización. Y esto se hizo a través de las confederaciones, ¿sí?, de las agrupaciones o asociaciones de trabajadores. ¿Qué concretización en términos de reconocimiento se logró? ¿Sí? Darle el lugar, la figura, al rol del trabajo como un derecho y, a su vez, aplicando estos principios de interrelación y de conexidad de derechos con otros, el ejercicio a participar, en términos de qué, de la reunión y de la asociación, para exigir el reconocimiento y la protección de ese derecho al trabajo en condiciones de dignidad. Porque antes sí se priorizaba el trabajo, no pensando en el escenario de las condiciones de dignidad, sino de estrictamente los intereses económicos. Y de eso, pues tenemos las teorías económicas, como por ejemplo la de el marxismo, ¿sí? Entonces, alrededor del ejercicio de estas libertades empezaron a existir una demanda en la protección de derechos. En el ejemplo de los trabajadores, entonces hablamos de un ejercicio al derecho a la libertad de asociación para exigir la protección o el reconocimiento de, ejemplo, las 8 horas de trabajo, la posibilidad del descanso, de la tecnificación o la cualificación, ¿sí?, de manejar el desnivel en términos de las relaciones subordinadas en los escenarios de trabajo, de empezar a plantearse la importancia de que los trabajadores puedan tener una seguridad social en términos de la salud, de una prestación económica que pueda protegerlos en la vejez y, de hecho, también las protecciones relacionadas con el ejercicio del trabajo, la labor, el oficio, como los riesgos profesionales, hablar de una seguridad y salud en el trabajo. Esto como algunos elementos que se han traducido en derechos y que han permitido la exigibilidad de unas condiciones.
Otro ejemplo en el escenario de los derechos civiles fue el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos entre el año de 1956 y 1969. Este ejercicio de derechos civiles estuvo básicamente enfocado con relación a escenarios de segregación de comunidades por unas condiciones muy específicas, como por ejemplo su origen, su raza, denominada en esa época así, hoy la conocemos como etnia, ¿sí? Los aspectos culturales y de hecho también una protección, ese ejercicio de la autodeterminación como perteneciente a una comunidad o a un pueblo, pero ligado a un escenario político y también ciudadano, teniendo en cuenta los territorios. Esto se dio a raíz de las acciones de violencia perpetradas en contra de la comunidad afroamericana en ese momento. ¿Qué logros se obtuvieron? ¿Sí? A través de este tipo de movimiento por los derechos civiles, la Declaración de los Derechos Civiles, que protegía a la población afroamericana u otro tipo de comunidad o población que eh, fuese o viviera en un territorio multicultural, diverso, ¿sí? Entonces, este tipo de reconocimientos fueron referentes, incluso de carácter internacional, para que se pudiesen empezar a trabajar en cada ordenamiento jurídico, incluso generar instrumentos internacionales de protección muy específicas a través de pactos internacionales que buscaran minimizar esas acciones violentas o de segregación. Otro escenario importante a través de los movimientos sociales han sido la búsqueda del reconocimiento, en este caso del feminismo, inicialmente como un movimiento social fuerte, luego político, ya este ha trascendido a escenarios incluso académicos, científicos, incluso hasta de lucha y reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, históricamente, las mujeres, ¿sí? Desde 1792 a la actualidad, bajo esta premisa organizativa, han logrado el reconocimiento de derechos que les ha permitido actuar como sujetos en derechos, ¿sí? De manera activa, en el entendido de poder alcanzar en términos de esa igualdad y libertad de la que mirábamos en la época de la Revolución Francesa, que exigían las mujeres ya en un contexto en el mundo que ha sido permeado por formas organizativas, figuras de Estado muy diferentes. Eh, el escenario de la autodeterminación, de la construcción de una personalidad, de la participación de las mujeres en otras esferas de la vida, por ejemplo, académica, laboral, científica. Entonces, una de sus proclamaciones ha sido en un escenario de un tipo de democracia que fuese realmente participativa, no solamente en el plano de la inclusión, sino incluso alejar esa barrera meramente inclusiva de la mujer, porque a veces en ciertos sectores sigue siendo segregada. Entonces, en el feminismo, a partir de estos movimientos también se han tenido esos logros en términos de reconocimiento. Otro movimiento social importante por una libre orientación sexual que ha sido muy fuerte en Europa, ¿sí? Inglaterra, Francia, básicamente, luego en los Estados Unidos, posteriormente en el resto de América Latina, ha sido ya el reconocimiento
libre de las orientaciones sexuales. Esto también como un resultado de segregación, de persecución, de asesinatos masivos a las personas que han defendido la posibilidad de ejercer una libertad en cuanto a sus derechos sexuales. Entonces, desde 1969 hasta hoy, se han podido ver la incidencia en este tipo de reconocimientos y también en los movimientos ambientalistas o los denominados ahora movimientos verdes, muy asociados al respeto a los derechos colectivos como una denominada así generación de derechos importantes. Entonces, miren ustedes cómo estos niveles de concretización eh, se han dado a partir de escenarios de hecho en el contexto de lo social. No ha sido algo que se haya concretizado sin pasar por un escenario de realidad. Ahora bien, lo que les mencionaba hace unos minutos, ¿cómo podemos ver ya esto concretizado en las normas? Entonces pasamos a aquellos instrumentos internacionales que de manera objetiva, formal, ¿sí? Recogen la descripción, digamos, en este sentido abstracta, de el reconocimiento de estos derechos que, por supuesto, deben ser susceptibles de interpretación y de aplicación. Entonces tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerden, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el resultado ¿de qué? De un escenario de ejercicio de violencia a través de una guerra mundial por intenciones económicas, geopolíticas, genocidas, ¿sí? Entonces, aquí la humanidad, entiéndase humanidad, quienes siendo partícipes directos de estas guerras, se ponen a analizar que hay un gran porcentaje de autodestrucción de la humanidad y deben pensarse en unos proyectos de vida y de humanidad diferente. ¿Cómo hacerlo? Esto fue concretizado a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué indica en su artículo 1 y 2 esta declaración? Dice, los seres humanos, entonces entiéndase seres humanos, o hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, indistintamente de las categorías, ¿sí? Nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Entonces, miren cómo se recogen esos términos que fueron en principio empleados en la Declaración de los Derechos Civiles y del Ciudadano para una determinada población. Y ahora aquí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablamos de su sentido universal, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se retoman esos tres elementos que vimos de la Declaración de los Derechos Civiles del Hombre y del Ciudadano, cuando hablamos de libertad, igualdad, y un comportamiento en términos fraternales. En el artículo 2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice toda persona tiene todos los derechos y las libertades. Entonces volvemos al escenario de lo universal. ¿Cómo así? Pues sí, porque se indica que tienen todos los derechos y libertades que están en esta declaración y posteriormente en los pactos internacionales y la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y es, no va a haber una distinción para que pueda ser aplicada y acogida esta declaración, teniendo en cuenta esa revisión histórica, esa línea del tiempo, ¿sí? Esa revisión hacia atrás, hacia el pasado, de lo que ha sucedido cuando se establecen esas distinciones entre seres humanos, las guerras, ¿sí? Los conflictos, el surgimiento de las revoluciones, etcétera. Entonces ahí el componente de sin distinción alguna de color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, es el resultado de esa revisión histórica de qué es lo que ha pasado
con la humanidad cuando se materializan esas distinciones, que en su mayoría han sido por el ejercicio de la violencia, pero también esos reconocimientos se han dado a través de las vías de hecho. Bien, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es luego retomada cuando se establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, en este pacto, ¿sí?, se retoma ese reconocimiento del ideal del ser humano libre, liberado, ¿sí? Y esta clasificación de derechos es considerada como los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y qué dice este pacto internacional? Dice, mire, los estados, entonces miren que acá ya hablamos de las garantías. ¿Quiénes son los garantes de los derechos? Pues los estados. Entonces este pacto internacional indica los estados parte, es decir, los estados que se acogen a este tipo de pacto asumen un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Asegurar el goce de todos estos derechos, ¿cuáles? Económicos, sociales y culturales. ¿A quién? A los seres humanos, entiéndase hombres o mujeres o en general seres humanos. Entonces, ustedes, señores estados, cuando se hacen parte en este pacto, ustedes asumen un compromiso. Y como ustedes asumen un compromiso, reconocen la existencia de estos derechos, ¿sí? Es así que ustedes tienen que también establecer unas medidas que se acogen en este orden internacional, que es lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos, pero también ese respeto a los derechos ustedes deben incorporarlos en sus ordenamientos jurídicos, deben establecer unos mecanismos de protección, deben establecer unos procedimientos, ¿sí? Que les permitan a ustedes garantizar esos derechos, que esos derechos puedan ser ejercidos. Como ustedes constituyen este pacto, ustedes también tienen que sujetarse en caso tal a ese compromiso que establecieron. Tienen que tener en cuenta las recomendaciones. Internacionalmente, como Estado, se les puede presentar a ustedes una asistencia técnica, ¿sí? Acompañamiento en términos locales y regionales para que de manera eficaz ustedes puedan asegurar el goce de esos derechos. Entonces, este DESCA, este pacto internacional, sitúa el compromiso de los estados como garantes. Ahora bien, ¿esto cómo se ve representado en nuestro ordenamiento jurídico? A través de la Constitución Política, que en nuestro caso es la Constitución Política de Colombia de 1991. Como nuestra Constitución Política es concebida en términos de ser una constitución garantista, porque incluye la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales en materia de derechos humanos, civiles, sociales, políticos, económicos, culturales, la herramienta mediante la cual esto se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico es a través de la incorporación y el tránsito que se hace a través del Congreso de la República, reafirmando el compromiso internacional del Estado colombiano y posteriormente el tipo de control de constitucionalidad. Y de esta manera es que son incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo se viabiliza este escenario? Pues en nuestra Constitución tenemos 3 artículos que son fundamentales para poder fundamentar esto en la norma, desde la norma constitucional. El artículo 4
nos indica que la Constitución nuestra es norma de normas. Quiere decir que nada puede ser incompatible al contenido de la Constitución y que en términos de jerarquía, la ley u otra norma jurídica deben de acoplarse a las disposiciones constitucionales. De esta manera, la incorporación de una Carta Internacional de Derechos Humanos, de tratados, de convenios internacionales que Colombia, como Estado, haya acogido, se haya comprometido, debe de tener un proceso interno de ratificación. Y esto nos lo indica el artículo 93 de nuestra Constitución, en donde los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y prohíben la limitación de estos, por ejemplo, en los estados de excepción, tienen una prevalencia en el ordenamiento interno, pero miren ustedes que tiene que pasar por un proceso de ratificación. ¿Esto qué quiere decir? Que es el Congreso de la República, en nuestro caso particular, quien debe hacer ese ejercicio. Pero también el artículo 94 de nuestra Constitución nos indica un escenario de enunciación de estos derechos, de las garantías, tanto del contenido de la Constitución como tal y del contenido de aquellos convenios o pactos internacionales que aún están vigentes y que el Estado y que se han ratificado de acuerdo a el procedimiento y la forma que se indica en nuestra Constitución política, que es la ratificación de estos a través del Congreso de la República. Entonces, el artículo 94 nos indica que no deben entenderse negados los derechos humanos porque son inherentes a la persona humana, es decir, por el hecho de que seamos seres humanos, los deben ser reconocidos. ¿Sí? Lo que hacemos en el Estado colombiano, de acuerdo a lo que está establecido en nuestra Constitución, es seguir un proceso de ratificación que es de carácter convencional. Bien. Como parte del escenario, no solo de incorporación al ordenamiento jurídico de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, demás convenios, pactos internacionales y estatutos en el caso tal como es el Estatuto de Roma, también cuando yo les señalaba a ustedes que no podemos hablar de una retórica jurídica, sino en el contexto de realidad, a nivel internacional se proclama un programa mundial para la educación de los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque educar en derechos humanos abre la posibilidad de que no solamente se construya un discurso objetivo y formalista de los derechos, sino que al educar en estos derechos podamos entonces tener un plano de acción, de exigibilidad, de promoción, de divulgación de estos derechos. Entonces, esto se viabiliza a partir de un programa mundial para la educación en derechos humanos que el 10 de diciembre del 2004 es propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se proclama este programa y se habla de una serie de etapas, con la intención de que la educación en derechos humanos se pueda dar a través de unos sectores muy puntuales. Aquí voy a señalar uno particularmente y está asociado con el ejercicio de la participación ciudadana y es la formación en derechos de los ciudadanos, también para formar ciudadanos. Esto se planteó en principio en una segunda etapa que debería ir del 2010 al 2014. ¿Qué pasa? Los estados no han logrado cumplir con estas fechas de implementación en las etapas, uno de ellos Colombia, pero lo que quiero señalar aquí es cuál es la pretensión de esta segunda etapa y es centrar la atención en lo que han denominado el relevo generacional y que ese relevo generacional, entiéndase las generaciones puntualmente
de los ciudadanos, es necesario una formación de las personas como ciudadanos y también en el escenario de los liderazgos. Entonces, una manera en la que el Estado puede actuar como garante y cumplidor de ese compromiso puede ser a través de el ejercicio del derecho a la educación y también la prestación de este derecho como un servicio público. Y es como a través de las instituciones de enseñanza de primaria, básica, bachillerato, de la educación superior, se pueden llevar escenarios de educación de derechos humanos, pero haciendo énfasis en la formación de ciudadanos y de líderes. Entonces, se asume esa responsabilidad en términos de la protección, del respeto, de la divulgación, de la promoción y de el ejercicio de los derechos, incluyendo también otros sectores como son los funcionarios públicos. Entonces está el elemento de lo público y también quienes hacen parte de las fuerzas del orden o de protección del Estado, ¿sí? Específicamente del personal militar. Entonces incluyen otro tipo de actores que tienen ese deber también de contribuir tanto a la formación como a su vez formarse en esos liderazgos, particularmente de la protección y de la garantía de derechos. Entonces, en esta segunda etapa, ¿qué proponen? Medidas de promoción en términos de la educación en derechos humanos a través de la enseñanza, medidas de promoción de formación en derechos humanos para aquellos quienes hacen parte del el sector público, cumpliendo roles como los que he mencionado, siendo funcionarios públicos, perteneciendo a la fuerza del orden, del personal militar, etc. Entonces, miren ustedes que el tópico de estudio de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, además de atravesar en su existencia un discurso que podría ser netamente normativo, en términos muy estrictos de forma jurídico-formal, no han sido relegados solo a ese plano. Miren cómo han sido considerados, ¿sí?, importantes para ser enseñados, promocionados, divulgados, establecerse incluso también lineamientos de cómo los estados pueden incorporar estos lineamientos en términos de la garantía del ejercicio de los derechos. Entonces, la idea de este panorama general es que ustedes puedan tener esto como un enfoque para construir esos lugares de interpretación y de análisis sobre la importancia de los derechos fundamentales para el ejercicio de una participación ciudadana. Bien, entonces esta primera webconferencia se convierte en una herramienta útil para ustedes en ese escenario de la comprensión de conceptos. Bien, ¿listo? Hemos dado concluida nuestra primera webconferencia. Cualquier duda, pregunta, ampliación que ustedes requieran de este tema que hemos abordado, con mucho gusto pueden comunicarse conmigo, teniendo en cuenta los diferentes medios y herramientas de contacto de acompañamiento docente a través del Teams, del campus virtual, de los foros de discusión. Entonces quedo muy atenta. Un abrazo y un saludo para todos y todas.